Martes Santo, 4 de abril del año 30. El día anterior a este martes, Jesús había realizado la famosísima depuración del Templo de Jerusalén. El grupo apostólico y de seguidores de Jesús sentía que algo inminente estaba a punto de suceder, y el Maestro se había enfrentado directamente a los fariseos y con sus acciones del día anterior también había puesto en contra suya a los saduceos, es decir, las castas sacerdotales. El libro de Durante narra lo que sucedió este martes, el cual me dispongo a leer a continuación. Documento 174. El martes por la mañana en el templo. Hacia las 7 de la mañana de este martes, Jesús se reunió en la casa de Simón con los apóstoles, el cuerpo de mujeres y unas 2 docenas de otros discípulos destacados. En esta reunión se despidió de Lázaro y le dio las instrucciones que le indujeron a huir rápidamente a Filadelfia en Perea, donde se unió más tarde al movimiento misionero que tenía su sede en aquella ciudad. Jesús también se despidió del anciano Simón y dio sus consejos de despedida al cuerpo de mujeres, pues nunca más se dirigió a ellas de manera oficial. Esta mañana saludó a cada uno de los 12 con unas palabras personales. A Andrés le dijo: no te desanimes por los acontecimientos inminentes. Controla firmemente a tus hermanos y procura que no te vean abatido. A Pedro le dijo: no pongas tu confianza en el vigor de tu brazo ni en las armas de acero. Asiéntate sobre los fundamentos espirituales de las rocas eternas. A Santiago Zebedeo le dijo: no vaciles ante las apariencias externas. Permanece firme en tu fe y pronto conocerás la realidad de aquello en lo que crees. A Juan Zebedeo le dijo: sé dulce, ama incluso a tus enemigos, sé tolerante, y recuerda que te he confiado muchas cosas. A Natanael le dijo: no juzgues por las apariencias, permanece firme en tu fe cuando todo parezca desvanecerse, sé fiel a tu misión de embajador del reino. A Felipe le dijo: no te dejes conmover por los acontecimientos inminentes. Permanece impasible, aunque no puedas ver el camino. Sé fiel a tu juramento de consagración. A Mateo le dijo: no olvides la misericordia que te recibió en el reino. No dejes que nadie te robe tu recompensa eterna. Puesto que has resistido las tendencias de la naturaleza humana, disponte a ser firme. A Tomás le dijo: por muy difícil que sea, ahora tienes que caminar por la fe y no por la vista. No dudes de que yo sea capaz de terminar la obra que he empezado, y de que finalmente veré a todos mis fieles embajadores en el reino del más allá. A los gemelos Alfeo les dijo: no permitáis que os abrumen las cosas que no podéis comprender. Sed fieles a los afectos de vuestro corazón, y no pongáis vuestra confianza ni en los grandes hombres, ni en la actitud cambiante de la gente. Permaneced al lado de vuestros hermanos. A Simón Zelotes le dijo: Simón, quizás te sientas abrumado por la decepción, pero tu espíritu se elevará por encima de todo lo que pueda sucederte. Lo que no has conseguido aprender de mí, mi espíritu te lo enseñará. Busca las verdaderas realidades del espíritu y deja de sentirte atraído por las sombras irreales y materiales. Y a Judas Iscariote le dijo: Judas, te he amado y he rogado para que ames a tus hermanos. No te canses de hacer el bien, y deseo prevenirte de que te guardes de los senderos resbaladizos, de la adulación y de los dardos envenenados del ridículo. Una vez que hubo concluido estos saludos, partió para Jerusalén con Andrés, Pedro, Santiago y Juan, mientras que los demás apóstoles se ocupaban de establecer el campamento de Getsemaní, donde iban a dirigirse aquella noche y donde instalaron su cuartel general durante el resto de la vida mortal del Maestro. Aproximadamente a medio camino del descenso del Olivete, Jesús se detuvo y conversó durante más de 1 hora con los 4 apóstoles.
Durante varios días, Pedro y Santiago habían estado discutiendo sus diferencias de opinión sobre la enseñanza del Maestro, acerca del perdón de los pecados. Los dos habían acordado plantear el asunto a Jesús, y Pedro aprovechó esta ocasión como una oportunidad adecuada para obtener el consejo del Maestro. En consecuencia, Simón Pedro interrumpió la conversación sobre las diferencias entre la alabanza y la adoración y preguntó: «Maestro, Santiago y yo no estamos de acuerdo con tus enseñanzas relacionadas con el perdón de los pecados. Santiago afirma que según tu enseñanza el Padre nos perdona incluso antes de que se lo pidamos. Yo sostengo que el arrepentimiento y la confesión deben preceder al perdón. ¿Quién de nosotros tiene razón? ¿Qué dices tú?». Después de un breve silencio, Jesús miró de manera significativa a los cuatro y contestó: «Hermanos míos, os equivocáis en vuestras opiniones porque no comprendéis la naturaleza de las relaciones íntimas y amorosas entre la criatura y el Creador, entre el hombre y Dios. No lográis captar la simpatía comprensiva que un padre sabio alberga por su hijo inmaduro y a veces equivocado. En verdad, es dudoso que unos padres inteligentes y afectuosos se vean nunca en la necesidad de perdonar a un hijo normal y corriente. Las relaciones comprensivas, asociadas con las actitudes amorosas, impiden eficazmente todos los distanciamientos que necesitan posteriormente un reajuste mediante el arrepentimiento del hijo y el perdón del padre. En cada hijo vive una fracción de su padre. El padre disfruta de una prioridad y de una superioridad de comprensión en todas las cuestiones relacionadas con la relación entre padre e hijo. El padre es capaz de percibir la inmadurez del hijo a la luz de la madurez paternal más elevada, de la experiencia más madura que posee el compañero de más edad. En el caso del Hijo terrestre y del Padre celestial, el Padre divino posee, de una manera infinita y divina, la comprensión y la capacidad para comprender con amor. El perdón divino es inevitable, es inherente e inalienable a la comprensión infinita de Dios, a su conocimiento perfecto de todo lo relacionado con el juicio erróneo y a la elección equivocada del Hijo. La justicia divina es tan eternamente equitativa que engloba infaliblemente una misericordia comprensiva. Cuando un hombre sensato comprende los impulsos internos de sus semejantes, los ama. Y cuando amáis a vuestro hermano, ya habéis perdonado. Esta capacidad para comprender la naturaleza del hombre y para perdonar sus aparentes fechorías es divina. Si sois unos padres sabios, así es como amaréis y comprenderéis a vuestros hijos, e incluso los perdonaréis cuando los malentendidos pasajeros os hayan separado aparentemente. El hijo es inmaduro y no comprende plenamente la profundidad de la relación entre padre e hijo. Por eso, experimenta con frecuencia un sentimiento de separación culpable cuando no tiene la plena aprobación de su padre. Pero un verdadero padre nunca tiene conciencia de una separación semejante. El pecado es una experiencia de la conciencia de la criatura, no forma parte de la conciencia de Dios. Vuestra incapacidad o vuestra mala disposición para perdonar a vuestros semejantes es la medida de vuestra inmadurez, de vuestro fracaso en alcanzar el nivel adulto de compasión, de comprensión y de amor. Vuestros rencores y vuestras ideas de venganza son directamente proporcionales a vuestra ignorancia de la naturaleza interior y de los verdaderos anhelos de vuestros hijos y de vuestros semejantes. El amor es la manifestación exterior del impulso de vida interior y divino. Está basado en la comprensión, alimentado por el servicio desinteresado y perfeccionado con la sabiduría. Las preguntas de los dirigentes judíos. El lunes por la noche se había celebrado un consejo entre el Sanedrín y unos 50 dirigentes adicionales seleccionados entre los escribas, los fariseos y los saduceos. Esta asamblea llegó al consenso de que sería peligroso arrestar a Jesús en público a causa de su influencia sobre los sentimientos de la gente común. La mayoría opinaban también que había que hacer un esfuerzo decidido para desacreditarlo a los ojos de la multitud, antes de arrestarlo y de llevarlo a juicio. En consecuencia, se designaron diversos grupos de hombres eruditos
para que estuvieran disponibles a la mañana siguiente en el templo, a fin de intentar hacerlo caer en una trampa con preguntas difíciles y tratar de desconcertarlo de otras maneras delante de la gente. Al fin, los fariseos, los saduceos e incluso los herodianos se encontraban todos unidos en este esfuerzo por desacreditar a Jesús a los ojos de las multitudes pascuales. El martes por la mañana, cuando Jesús llegó al patio del templo y empezó a enseñar, solo había pronunciado algunas palabras cuando un grupo de los estudiantes más jóvenes de las academias, que habían sido preparados de antemano con esta finalidad, se adelantaron y se dirigieron a Jesús a través de su portavoz, diciendo: «Maestro, sabemos que eres un instructor honrado. Sabemos que proclamas los caminos de la verdad y que solo sirves a Dios, porque no temes a ningún hombre y no haces acepción de personas. Solo somos unos estudiantes y quisiéramos conocer la verdad sobre una cuestión que nos preocupa. Nuestra dificultad es la siguiente. ¿Es lícito que paguemos tributo al César? ¿Hemos de pagarlo o no?» Percibiendo su hipocresía y su astucia, Jesús les dijo: «¿Por qué venís a tentarme de esta manera? Mostradme el dinero del tributo y os contestaré». Cuando los estudiantes le entregaron un denario, lo examinó y dijo: «¿De quién es la imagen y la inscripción que lleva esta moneda?». Cuando le contestaron: «Del César», Jesús dijo: «Dad al César las cosas que son del César, y dad a Dios las cosas que son de Dios». Después de haber contestado así, los jóvenes escribas y sus cómplices herodianos se retiraron de su presencia, y la gente, incluidos los saduceos, disfrutaron de su turbación. Incluso los jóvenes que habían intentado hacer caer al maestro en una trampa, se maravillaron enormemente de la inesperada sagacidad de su respuesta. El día anterior, los dirigentes habían intentado que cometiera un desliz delante de la multitud en cuestiones de autoridad eclesiástica, y como habían fracasado, ahora intentaban implicarlo en una discusión perjudicial sobre la autoridad civil. Tanto Pilatos como Herodes se encontraban en Jerusalén en aquel momento, y los enemigos de Jesús supusieron que si se atrevía a aconsejar que no se pagara el tributo al César, podrían ir inmediatamente a las autoridades romanas y acusarlo de sedición. Por otra parte, si aconsejaba expresamente el pago del tributo, calculaban con razón que dicha declaración heriría profundamente el orgullo nacional de sus oyentes judíos, desviando así la buena voluntad y el afecto de la multitud. Los enemigos de Jesús fueron derrotados en todo esto, puesto que una orden bien conocida del Sanedrín, emitida para orientar a los judíos dispersos por las naciones gentiles, precisaba que el derecho de acuñar moneda comportaba el derecho de exigir impuestos. De esta manera, Jesús había evitado la trampa. Si hubiera contestado no a su pregunta, hubiera sido el equivalente de incitar a la rebelión. Si hubiera contestado sí, habría conmocionado a los sentimientos nacionalistas profundamente arraigados de aquella época. El maestro no eludió la pregunta. Simplemente utilizó la sabiduría de ofrecer una respuesta doble. Jesús nunca era evasivo, pero siempre era sabio en su trato con los que intentaban acosarlo y destruirlo. Antes de que Jesús pudiera empezar su enseñanza, otro grupo se adelantó para hacerle preguntas. En esta ocasión, un grupo de saduceos eruditos y astutos. Su portavoz se acercó y le dijo: «Maestro, Moisés dijo que si un hombre casado moría sin dejar hijos, su hermano se casaría con la mujer y engendraría una descendencia a su hermano muerto. Pues bien, se ha producido un caso en el que un hombre que tenía 6 hermanos murió sin hijos. El hermano siguiente se casó con su mujer, pero también murió pronto sin dejar hijos. El segundo hermano tomó a sí mismo a la mujer, pero también murió sin dejar descendencia. Y así sucesivamente hasta que los 6 hermanos se casaron con ella, y los 6 murieron sin dejar hijos. Luego, la mujer murió después de todos ellos. Pues bien, lo que quisiéramos preguntarte es lo siguiente. Cuando llegue la resurrección, ¿de quién será la esposa, puesto que los 7 hermanos se casaron con ella? Jesús sabía, y la gente también, que estos saduceos no eran sinceros al hacer esta pregunta, porque no era probable que un caso así se produjera realmente.
Además, esta costumbre de que los hermanos de un muerto trataran de engendrarle hijos era prácticamente letra muerta entre los judíos de esa época. Sin embargo, Jesús condescendió a contestar a sus preguntas maliciosas. Dijo: «Todos os equivocáis al hacer este tipo de preguntas, porque no conocéis ni las Escrituras ni el poder viviente de Dios. Sabéis que los hijos de este mundo pueden casarse y ser dados en matrimonio, pero no parecéis comprender que aquellos que son considerados dignos de alcanzar los mundos venideros, mediante la resurrección de los justos, no se casan ni son dados en matrimonio. Los que experimentan la resurrección de entre los muertos se parecen más a los ángeles del cielo y no mueren nunca. Esos resucitados son eternamente los hijos de Dios. Son los hijos de la luz, resucitados para el progreso de la vida eterna. Incluso vuestro padre Moisés comprendió esto porque, en conexión con sus experiencias, junto a la zarza ardiente, oyó al Padre decir: «Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Y así, junto con Moisés, declaro que mi Padre no es el Dios de los muertos, sino de los vivos. En Él todos vivís, os reproducís y poseéis vuestra experiencia mortal. Cuando Jesús hubo terminado de contestar estas preguntas, los saduceos se retiraron, y algunos fariseos se olvidaron tanto de sí mismos que exclamaron: es verdad, maestro, has contestado bien a esos saduceos incrédulos». Los saduceos no se atrevieron a hacerle más preguntas, y la gente común se maravilló de la sabiduría de su enseñanza. En su choque con los saduceos, Jesús solo recurrió a Moisés porque esta secta político-religiosa únicamente reconocía la validez de los llamados 5 libros de Moisés. No aceptaban que las enseñanzas de los profetas sirvieran de base para los dogmas doctrinales. En su respuesta, el maestro afirmó categóricamente el hecho de la supervivencia de las criaturas mortales mediante la técnica de la resurrección, pero no aprobó en ningún sentido las creencias fariseas en la resurrección del cuerpo humano físico. El punto que Jesús deseaba recalcar era que el Padre había dicho: «Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob», y no yo era su Dios. Otro grupo de saduceos había recibido instrucciones para hacerle a Jesús unas preguntas enredosas sobre los ángeles, pero cuando observaron la suerte de sus compañeros que habían intentado hacerlo caer en una trampa con preguntas relacionadas con la resurrección, decidieron muy juiciosamente permanecer en silencio. Se retiraron sin hacer ni una sola pregunta. Los fariseos, los escribas, los saduceos y los herodianos aliados habían premeditado el plan de pasarse todo el día haciéndole estas preguntas enredosas, esperando así desacreditar a Jesús delante de la gente. Y al mismo tiempo, impedirle eficazmente que tuviera tiempo para proclamar sus enseñanzas perturbadoras. Uno de los grupos de fariseos se adelantó entonces para hacerle preguntas embarazosas. El portavoz hizo señas a Jesús y dijo: «Maestro, soy jurista, y me gustaría preguntarte cuál es, en tu opinión, el mandamiento más grande». Jesús respondió: «No hay más que un solo mandamiento, que es el más grande de todos. Y ese mandamiento es: escucha, oh Israel, al Señor nuestro Dios. El Señor es uno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer gran mandamiento, y el segundo mandamiento se parece a este primero. En efecto, proviene directamente de él, y dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos dos. En estos dos mandamientos se apoya toda la ley y los profetas». Cuando el jurista percibió que Jesús no solamente había respondido de acuerdo con el concepto más elevado de la religión judía, sino que también había contestado sabiamente a los ojos de la multitud reunida, pensó que era mejor tener el valor de alabar abiertamente la respuesta del maestro. En consecuencia dijo: «En verdad, maestro, has dicho bien que Dios es uno y que no hay nadie aparte de él, y que el primer gran mandamiento es amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas nuestras fuerzas, y también amar al prójimo como a uno mismo. Estamos de acuerdo en que este gran mandamiento tiene mucha más importancia que todos los holocaustos y sacrificios».
Cuando el jurista contestó de esta manera tan prudente, Jesús bajó la mirada hacia él y dijo: «Amigo mío, percibo que no estás muy lejos del reino de Dios». Jesús dijo la verdad cuando indicó que este jurista no estaba muy lejos del reino, porque aquella misma noche fue al campamento del Maestro, cerca de Getsemaní, confesó su fe en el Evangelio del Reino y fue bautizado por Josías, uno de los discípulos de Abner. Otros 2 o 3 grupos de escribas y fariseos estaban presentes y habían tenido la intención de hacerle preguntas, pero se sentían desarmados por las respuestas de Jesús al jurista, o bien estaban acobardados por la derrota de todos los que habían intentado enredarlo. Después de esto, nadie se atrevió a hacerle más preguntas en público. Como no había más preguntas y se estaba acercando la hora del mediodía, Jesús no reanudó su enseñanza, sino que se contentó simplemente con hacer unas preguntas a los fariseos y a los asociados. Jesús dijo: «Puesto que no hacéis más preguntas, me gustaría haceros una. ¿Qué pensáis del libertador? Es decir, ¿de quién es hijo?». Después de una breve pausa, uno de los escribas contestó: «El Mesías es el hijo de David». Jesús sabía que se había discutido mucho, incluso entre sus propios discípulos, sobre si él era o no el hijo de David. Por eso hizo esta otra pregunta: si el libertador es en verdad el hijo de David, ¿cómo puede ser que en el salmo que atribuís a David, él mismo dice, hablando según el Espíritu: «El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos de banqueta para tus pies»? Si David le llama Señor, entonces, ¿cómo puede ser su hijo? Los dirigentes, los escribas y los principales sacerdotes no contestaron a esta pregunta, pero también se abstuvieron de hacerle más preguntas para intentar enredarlo. Nunca contestaron a la pregunta que Jesús les había hecho, pero después de la muerte del Maestro, intentaron eludir la dificultad cambiando la interpretación de este salmo para que se refiriera a Abraham en lugar del Mesías. Otros trataron de evitar este dilema negando que David fuera el autor de este salmo llamado mesiánico. Un rato antes, los fariseos habían disfrutado de la manera en la que el Maestro había acallado a los saduceos. Ahora, los saduceos se regocijaban con el fracaso de los fariseos, pero esta rivalidad solo era momentánea. Rápidamente se olvidaron de sus diferencias tradicionales en un esfuerzo común por poner fin a las enseñanzas y a las obras de Jesús. Los que sí escucharon con agrado durante todo este tiempo fue la gente común. Jesús se retiró del templo y acudió a la casa de José de Arimatea para compartir el almuerzo y una conversación con sus discípulos y un grupo de griegos que había llegado en búsqueda de él. No quiero terminar la lectura de los acontecimientos de este día sin añadir el relato del que sería el último discurso de Jesús de Nazaret en el templo de Jerusalén. Poco después de las 2 de la tarde de este martes, Jesús llegó al templo en compañía de 11 apóstoles, José de Arimatea, los 30 griegos y algunos otros discípulos, y empezó a pronunciar su última alocución en los patios del edificio sagrado. Este discurso estaba destinado a ser su último llamamiento al pueblo judío y la acusación final contra sus vehementes enemigos que trataban de destruirlo: los escribas, los fariseos, los saduceos y los dirigentes principales de Israel. A lo largo de toda la mañana, los diversos grupos habían tenido la oportunidad de hacerle preguntas a Jesús. Esta tarde, nadie le preguntó nada. Cuando el Maestro empezó a hablar, el patio del templo estaba tranquilo y en orden. Los cambistas y los mercaderes no se habían atrevido a entrar de nuevo en el templo desde que Jesús y la multitud excitada los habían echado el día anterior. Antes de empezar su discurso, Jesús miró con ternura a este auditorio que pronto iba a escuchar su alocución pública de despedida. Su mensaje de misericordia para la humanidad, unido a su última denuncia de los falsos educadores y de los fantásticos dirigentes de los judíos. El discurso. He estado con vosotros durante mucho tiempo, recorriendo el país de un lado a otro y proclamando el amor del Padre por los hijos de los hombres. Muchos han visto la luz y han entrado por la fe en el reino de los cielos. En conexión con esta enseñanza y esta predicación, el Padre ha realizado muchas obras maravillosas,
llegando incluso a resucitar a los muertos. Muchos enfermos y afligidos han recuperado la salud porque creían, pero toda esta proclamación de la verdad y esta curación de enfermedades no ha abierto los ojos a aquellos que se niegan a ver la luz, a aquellos que están decididos a rechazar este evangelio del reino. De todas las maneras compatibles con la realización de la voluntad de mi Padre, mis apóstoles y yo hemos hecho todo lo posible por vivir en paz con nuestros hermanos, por cumplir con las exigencias razonables de las leyes de Moisés y de las tradiciones de Israel. Hemos buscado la paz constantemente, pero los dirigentes de Israel no la quieren. Al rechazar la verdad de Dios y la luz del cielo, se alinean al lado del error y de las tinieblas. No puede haber paz entre la luz y las tinieblas, entre la vida y la muerte, entre la verdad y el error. Muchos de vosotros os habéis atrevido a creer en mis enseñanzas y ya habéis entrado en la alegría y la libertad de la conciencia de la filiación con Dios. Y daréis testimonio de que he ofrecido esta misma filiación con Dios a toda la nación judía, incluso a esos mismos hombres que ahora tratan de destruirme. Incluso ahora, mi Padre recibiría a esos educadores ciegos y a esos dirigentes hipócritas, solo con que se volvieran hacia Él y aceptaran su misericordia. Incluso ahora no es demasiado tarde para que esta gente reciba la palabra del cielo y acoja con agrado al Hijo del Hombre. Mi Padre ha tratado a este pueblo con misericordia durante mucho tiempo. Generación tras generación, hemos enviado a nuestros profetas para enseñarles y advertirles, y generación tras generación, han matado a estos instructores enviados por el cielo. Y ahora, vuestros altos sacerdotes obstinados y vuestros dirigentes testarudos continúan haciendo exactamente lo mismo. Del mismo modo que Herodes ha provocado la muerte de Juan, vosotros también os preparáis ahora para destruir al Hijo del Hombre. Mientras exista una posibilidad de que los judíos se vuelvan hacia mi Padre y busquen la salvación, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob mantendrá extendidas sus manos misericordiosas hacia vosotros. Pero una vez que hayáis llenado vuestra copa de impenitencia y una vez que hayáis rechazado finalmente la misericordia de mi Padre, esta nación será abandonada a sí misma y llegará rápidamente a un final ignominioso. Este pueblo estaba destinado a convertirse en la luz del mundo, a mostrar la gloria espiritual de una raza que conocía a Dios, pero os habéis desviado tanto de la realización de vuestros privilegios divinos que vuestros dirigentes están a punto de cometer la locura suprema de todos los tiempos, en el sentido de que están a punto de rechazar finalmente el don de Dios a todos los hombres y para todos los tiempos, la revelación del amor del Padre que está en los cielos por todas sus criaturas de la tierra. Una vez que hayáis rechazado esta revelación de Dios al hombre, el reino de los cielos será entregado a otros pueblos, a aquellos que lo reciban con alegría y felicidad. En nombre del Padre que me ha enviado, os advierto solemnemente que estáis a punto de perder vuestra posición en el mundo como portaestandartes de la verdad eterna y custodios de la ley divina. En este momento os ofrezco vuestra última oportunidad de adelantaros y arrepentiros, para anunciar vuestra intención de buscar a Dios con todo vuestro corazón y entrar, como niños pequeños y con una fe sincera, en la seguridad y la salvación del reino de los cielos. Mi Padre ha trabajado durante mucho tiempo por vuestra salvación, y yo he descendido para vivir entre vosotros y mostraros personalmente el camino. Muchos judíos y samaritanos, e incluso los gentiles, han creído en el Evangelio del Reino, pero los que deberían ser los primeros en adelantarse para aceptar la luz del cielo, se han negado resueltamente a creer en la revelación de la verdad de Dios, Dios revelado en el hombre y en el hombre elevado a Dios. Esta tarde, mis apóstoles están aquí delante de vosotros en silencio, pero pronto escucharéis sus voces anunciando la llamada a la salvación y a la incitación a unirse al reino celestial como hijo del Dios vivo. Y ahora tomo por testigo a mis discípulos y a los creyentes en el Evangelio del Reino, así como a los mensajeros invisibles que están a su lado, de que he ofrecido una vez más a Israel y a sus dirigentes la liberación y la salvación. Pero todos observáis que la misericordia del Padre es despreciada
y que los mensajeros de la verdad son rechazados. Sin embargo, os advierto que esos escribas y fariseos aún están sentados en el puesto de Moisés. Por lo tanto, hasta que los altísimos que gobiernan en los reinos de los hombres no hayan demolido finalmente esta nación y destruido el lugar donde se encuentran sus dirigentes, os pido que cooperéis con esos ancianos de Israel. No es necesario que os unáis a ellos en sus planes para destruir al Hijo del Hombre. Pero en todo lo relacionado con la paz de Israel, debéis someteros a ellos. En todas esas cuestiones, haced lo que os ordenen, y guardad lo esencial de la ley, pero no imitéis sus malas acciones. Recordad que este es el pecado de esos gobernantes. Dicen lo que es bueno, pero no lo hacen. Sabéis bien que esos dirigentes echan sobre vuestros hombros unas cargas pesadas, unas cargas penosas de llevar, y que no levantarán ni un solo dedo para ayudaros a llevar esas pesadas cargas. Os han oprimido con ceremonias y esclavizado con tradiciones. Además, a esos dirigentes egocéntricos les deleita hacer sus buenas obras de manera que puedan ser vistos por los hombres. Agrandan sus filacterias y ensanchan los bordes de sus vestidos oficiales. Anhelan los sitios principales en los banquetes y exigen los asientos de honor en las sinagogas. Codician los saludos elogiosos en las plazas públicas y desean que todos los hombres los llamen rabinos. Y mientras buscan ser honrados así por los hombres, se apoderan en secreto de las casas de las viudas y sacan provecho de los servicios del templo sagrado. Esos hipócritas simulan hacer largas oraciones en público y dan limosnas para atraer la atención de sus semejantes. Aunque debéis honrar a vuestros dirigentes y respetar a vuestros educadores, no debéis llamar padre a ningún hombre en el sentido espiritual, porque uno solo es vuestro Padre, y ese es Dios. No tratéis tampoco de dominar a vuestros hermanos en el reino. Recordad que os he enseñado que aquel que quiera ser el más grande entre vosotros debe convertirse en el servidor de todos. Si os atrevéis a exaltaros delante de Dios, sin duda seréis humillados, pero aquel que se humilla sinceramente será exaltado con toda seguridad. En vuestra vida diaria no busquéis vuestra propia glorificación, sino la gloria de Dios. Someted inteligentemente vuestra propia voluntad a la voluntad del Padre que está en los cielos. No interpretéis mal mis palabras. No albergo ninguna mala intención hacia esos jefes de los sacerdotes y los dirigentes que en este mismo momento intentan destruirme. No tengo ninguna aversión contra esos escribas y fariseos que rechazan mis enseñanzas. Sé que muchos de vosotros creéis en secreto, y sé que confesaréis abiertamente vuestra lealtad hacia el reino cuando llegue mi hora. Pero, ¿cómo se justificarán vuestros rabinos, que declaran hablar con Dios y luego se atreven a rechazar y destruir a aquel que viene a revelar al Padre de los mundos? ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Quisierais cerrar las puertas del reino de los cielos a los hombres sinceros, solo porque ignoran los caminos de vuestra enseñanza. Os negáis a entrar en el reino y al mismo tiempo hacéis todo lo que podéis para impedir que entren los demás. Permanecéis de espalda a las puertas de la salvación y lucháis contra todos los que quieren entrar. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos tan hipócritas como sois! Porque recorréis en verdad la tierra y el mar para hacer un prosélito, y cuando lo habéis conseguido, no os sentís satisfecho hasta hacerlo 2 veces peor de lo que era como el hijo de los paganos. ¡Ay de vosotros, sacerdotes principales y dirigentes, que os adueñáis de los bienes del pobre y exigís impuestos opresivos a los que quieren servir a Dios como creen que Moisés lo ordenó! Vosotros que os negáis a mostrar misericordia, ¿podéis esperar misericordia en los mundos venideros? ¡Ay de vosotros, falsos educadores y guías ciegos! ¿Qué se puede esperar de una nación cuando los ciegos conducen a los ciegos? Los dos tropezarán y caerán al abismo de la destrucción. ¡Ay de vosotros, que disimuláis cuando prestáis juramento! Sois unos tramposos, porque enseñáis que un hombre puede jurar por el templo y violar su juramento. Pero que si cualquiera jura por el oro del templo, debe permanecer atado a su juramento. Todos sois necios y ciegos.
Ni siquiera sois conscientes en vuestra deshonestidad, porque ¿qué es más grande, el oro o el templo que supuestamente ha santificado al oro? También enseñáis que si un hombre jura por el altar, no significa nada, pero que si alguien jura por la ofrenda que está en el altar, entonces será tenido por deudor. De nuevo estáis ciegos ante la verdad, porque ¿qué es más grande, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? ¿Cómo podéis justificar una hipocresía y una deshonestidad semejante a los ojos de Dios del cielo? ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, y todos los demás hipócritas, que os aseguráis de pagar el diezmo de la menta, el anís y el comino, y al mismo tiempo descuidáis los asuntos más importantes de la ley: la fe, la misericordia y el juicio! Dentro de lo razonable deberíais hacerlo primero sin dejar de hacer lo segundo. Sois realmente unos guías ciegos, unos educadores estúpidos. Filtráis los mosquitos y os tragáis los camellos. ¡Ay de vosotros, escribas, fariseos e hipócritas! Pues limpiáis escrupulosamente el exterior de la copa y del plato, pero dentro permanecen la inmundicia de la extorsión, los excesos y el engaño. Estáis espiritualmente ciegos. ¿No reconocéis que será mucho mejor limpiar primero el interior de la copa, y luego lo que rebosa limpiaría por sí mismo el exterior? Réprobos perversos, ejecutáis los actos exteriores de vuestra religión para cumplir literalmente con vuestra interpretación de la ley de Moisés, mientras que vuestras almas están impregnadas de iniquidad y llenas de intenciones asesinas. ¡Ay de vosotros que rechazáis la verdad y despreciáis la misericordia! Muchos de vosotros os parecéis a los sepulcros blanqueados, que aparecen hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y todo tipo de impurezas. Así es como vosotros, que rechazáis a sabiendas el consejo de Dios, aparecéis exteriormente ante los hombres como santos y rectos, pero por dentro vuestro corazón está lleno de hipocresía y de iniquidad. ¡Ay de vosotros, guías falsos de una nación! Habéis construido allí un monumento a los antiguos profetas martirizados, mientras conspiráis para destruir a aquel de quien ellos hablaban. Adornáis las tumbas de los justos y presumís de que si hubierais vivido en la época de vuestros padres, no hubierais matado a los profetas. Y luego, a pesar de este pensamiento presuntuoso, os preparáis para asesinar a aquel de quien hablaban los profetas, el Hijo del Hombre. En vista de que hacéis estas cosas, testificáis contra vosotros mismos de que sois los hijos perversos de aquellos que mataron a los profetas. Continuad, pues, y llenad hasta el borde la copa de vuestra condenación. ¡Ay de vosotros, hijos del mal! Juan os llamó con razón los hijos de las víboras, y yo os pregunto, ¿cómo podéis escapar al juicio que Juan pronunció contra vosotros? Pero incluso ahora, os ofrezco en nombre de mi Padre la misericordia y el perdón, incluso ahora teniendo la mano amorosa de la hermandad eterna. Mi Padre os ha enviado a los sabios y a los profetas. Habéis perseguido a unos y habéis matado a los otros. Luego apareció Juan, proclamando la llegada del Hijo del Hombre, y lo destruisteis después de que muchos hubieran creído en sus enseñanzas. Y ahora os preparáis para derramar más sangre inocente. ¿No comprendéis que llegará un día terrible de rendición de cuentas, cuando el juez de toda la tierra exija a este pueblo que explique por qué ha rechazado, perseguido y destruido a estos mensajeros del cielo? ¿No comprendéis que debéis rendir cuentas por toda esta sangre justa, desde el primer profeta asesinado hasta la época de Zacarías, a quien le quitaron la vida entre el santuario y el altar? Si continuáis por ese camino perverso, quizás esta rendición de cuentas le sea requerida a esta misma generación. Oh Jerusalén, e hijos de Abraham, vosotros que habéis lapidado a los profetas y matado a los instructores que os fueron enviados, incluso ahora quisiera reunir a vuestros hijos como las gallinas reúnen a sus polluelos, debajo de sus alas, pero no queréis. Y ahora me despido de vosotros. Habéis escuchado mi mensaje y habéis tomado vuestra decisión. Aquellos que han creído en mi evangelio ya están a salvo en el reino de Dios.
A vosotros, que habéis escogido rechazar el regalo de Dios, os digo que no me veréis más enseñar en el templo. Mi trabajo a favor de vosotros ha terminado. Mirad, ahora salgo con mis hijos, y os dejo vuestra casa desolada. Una vez pronunciadas estas palabras, Jesús hizo señas a sus seguidores para que salieran del templo. Al finalizar este discurso, los apóstoles quedaron una vez más confundidos y consternados. Judas había regresado al templo antes de que el maestro empezara su terrible acusación contra los dirigentes judíos, de manera que los 12 al completo escucharon la segunda mitad del último discurso de Jesús de Nazaret en el templo. Es una pena que Judas Iscariote no hubiera podido escuchar la primera mitad de este discurso de despedida, que ofrecía misericordia. No escuchó esta última oferta de misericordia a los dirigentes judíos porque aún estaba conferenciando con un grupo de parientes y amigos saduceos, con quienes había almorzado y con quienes estaba conversando sobre la manera más adecuada de separarse de Jesús y de sus compañeros apóstoles. Mientras escuchaba la acusación final del maestro contra los jefes y dirigentes judíos, Judas tomó su decisión final y completa de abandonar el movimiento evangélico y de lavarse las manos de toda esta empresa, y se dirigió con ellos al Monte de los Olivos, donde escuchó con sus compañeros apóstoles el discurso fatídico sobre la destrucción de Jerusalén y el final de la nación judía. Aquella noche del martes, Judas permaneció con ellos en el nuevo campamento cerca de Getsemaní. La multitud se quedó atónita y desconcertada cuando escuchó a Jesús pasar de su llamamiento misericordioso a los dirigentes judíos a una reprimenda repentina y mordaz que rozaba la acusación sin piedad. Aquella noche, mientras el Sanedrín pronunciaba la sentencia de muerte contra Jesús, y el Maestro estaba sentado con sus apóstoles y algunos de sus discípulos en el Monte de los Olivos, prediciendo la muerte de la nación judía, todo Jerusalén se había entregado a la discusión seria y callada de una sola pregunta: ¿qué van a hacer con Jesús? Seguiremos mañana con la narración de los acontecimientos del miércoles 5 de abril del año 30, según están recogidos en el libro de Urantia. Si no quieres perdértela, te recomiendo que te suscribas a este canal si no lo has hecho aún, le des a un me gusta y lo compartas con quien más quieras. Ten esperanza y confía. Sígueme para saber un poco más.